gracias por la invitación a hablar un ratico sobre el trauma de cráneo severo. Trauma de cráneo es muy frecuente en las unidades de cuidado intensivo y más en nuestro país, no solamente por accidentes de tránsito, sino por caídas desde diferentes alturas. El manejo principal y el objetivo principal del manejo del trauma de cráneo es evitar la lesión secundaria. La lesión secundaria se da porque no oxigenemos o no perfundamos ese cerebro, digamos que es la tarea principal del intensivista o del pediatra que esté a cargo de ese paciente. Las lesiones primarias ya las conocemos todos, son las contusiones, son los hematomas, ¿cierto? Y son, pues, para nosotros son inevitables en el punto de vista que no depende de nosotros el control de esto. Mantener una oxigenación y una perfusión es fundamental, a costa de mantener un paciente ventilado. Si tenemos un Glasgow menor de 8, suena redundante, pero es obligatorio que si yo tengo un paciente con un Glasgow de 9 o de 8, lo tengo que entubar para asegurar una vía aérea y fuera de eso mantener una muy buena oxigenación y evitar la broncoaspiración en este paciente que tiene una pérdida de los reflejos. Y mantener una tensión arterial media adecuada por encima idealmente del percentil 50. O sea, percentil 50 nos sirve para un paciente que se encuentra en condiciones basales, pero por encima del percentil 50, ese paciente que muy seguramente, si tiene un trauma de cráneo severo, tiene una presión intracerebral aumentada. Debemos considerar, si no la podemos monitorizar en ese momento, que tiene 20 de presión intracerebral. Si yo tengo una tensión arterial media que está en 60, menos 20 me da 40 de presión de perfusión cerebral. Si sabemos que presión de perfusión cerebral es igual a tensión arterial media menos presión intracerebral. Tenemos que asegurar esa presión de perfusión porque eso hace que no haya aumento de la zona de penumbra, que no haya un aumento ni se produzcan lesiones secundarias a la hipoperfusión. Digamos que en eso se basa como el pilar del manejo de este paciente. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar esa presión de perfusión? Controlar la presión intracerebral y controlar la tensión arterial media. ¿Cómo controlamos la presión intracerebral? Entonces, primero que todo es un paciente que tiene que estar sedado y relajado. Es un paciente que toca evitarle cualquier tipo de molestia, como dolor, ¿cierto? Movimiento, digamos la terapia respiratoria, que es una de las actividades que se realizan en cuidado intensivo, pues el paciente tiene que estar sedado y relajado porque eso le produce dolor y le produce aumento de la presión intracerebral. Eso es como principal. Los barbitúricos. Los barbitúricos, digamos, si leemos las guías de la Brain Trauma Foundation, los barbitúricos no entran dentro de la primera línea de manejo del paciente con trauma de cráneo severo. Nosotros consideramos que debe ser de entrada, el paciente tiene que ir en coma barbitúrico. Claro, existen ciertas dificultades, como por ejemplo que me puede llegar a producir un poquito de hipotensión el tiopental. También es un paciente que no le tengo monitorizada la parte eléctrica cerebral, es decir, no tiene un electroencefalograma y no sé si va a convulsionar o no. Por eso sería ideal dentro de la monitorización tener la forma de monitorizar electroencefalograma para poder saber si ese paciente convulsiona o no convulsiona. Pero el coma barbitúrico, es decir, el pentotal, tiene que ir. ¿Por qué? Me disminuye el consumo de oxígeno a nivel cerebral. Al disminuir ese consumo de oxígeno a nivel cerebral, estoy disminuyendo como ese gasto metabólico y estoy colocando ese cerebro como en reposo para que no tenga ningún tipo de gasto adicional. ¿Cómo también puedo manejar esa presión intracerebral? La otra, tenemos ya sedación, relajación, tenemos el coma barbitúrico y tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como soluciones hiperosmolares, como son el manitol, ¿cierto? O la solución salina hipertónica. Dentro de las recomendaciones tampoco va de primerazo pues el manitol manejándose a 0,5 o a 1 gramo por kilo. Se considera que se deja para casos de inminencia de herniación en aquellos pacientes. ¿Cómo sé yo que mi paciente se está herniando? Entonces que empiece a tener anisocoria, que tenga una frecuencia cardíaca bajita con tendencia a las bradicardias o que tenga hipertensión arterial. En ese momento considero que mi paciente tiene altísimo riesgo de herniación, estaría indicado el manitol, que se colocaría un bolo de 0,5 a 1 gramo. No se recomienda como un goteo continuo porque además es una solución hipertónica, hiperosmolar, que sacaría agua no solamente al intersticio, sino a nivel intracelular
y produciría deshidratación de la neurona. Y nuestro objetivo es proteger esa neurona y proteger ese cerebro. Entonces no podemos generar una lesión secundaria. Además, porque el mannitol no solamente me produce, digamos, como esa deshidratación, sino puede tener mecanismo de rebote, o sea, puede generar un aumento de la presión después, en forma tardía. La otra opción que tenemos, que también es discutido y muy discutido, sobre todo en niños, se usa de pronto más frecuentemente en adultos, es la solución hipertónica. La solución hipertónica como una solución salina al 3%, inclusive también hay artículos que dicen sobre una solución salina al 7.5%. De la solución salina hipertónica, de pronto en aquellos pacientes que, a pesar de tenerlo sedado, relajado, a pesar de tenerlo en coma barbitúrico, el paciente sigue manteniendo una presión intracerebral por encima de 20, que es la que se considera como el rango, digamos, hasta 20 uno podría tolerarse en un trauma de cráneo. Por encima de 20 uno sabe que depende de la tensión arterial media para perfundir ese cerebro. Y si uno no puede controlar una presión intracerebral de 20, va progresando, puedes entrar en una hipertensión endocraniana maligna y el paciente entrar en una muerte cerebral. Entonces sí hay que ser como agresivos en el control de la presión intracerebral. La otra sería, pues, como les decía, colocar una solución salina al 3%. Esa solución salina al 3% se pone a un cc por kilo, de 1 a 3 cc por kilo, en goteo continuo, ¿cierto? Y en pediatría pues no está como estandarizado, ni hace parte de los protocolos, ni hace parte como de las guías de la primera línea, de las guías de la Brain Trauma Foundation. Se considera como una opción en casos en que la presión intracerebral esté como ligeramente incontrolada, no se pueda controlar. Realmente nosotros acá en el hospital no la usamos de entrada, hemos tenido muy pocos casos en los cuales se adiciona al manejo de coma barbitúrico, sedación y relajación, la solución salina al 3%. No hemos tenido efectos secundarios, es decir, no hemos tenido niveles de sodio elevados al utilizarlas. La hemos utilizado por más de 72 horas, inclusive la última niña la tuvimos con 5 días con solución salina hipertónica, no vimos elevaciones del sodio, que es una de las cosas en las que hay que estar pendiente. Y pues consideramos que nos ayudó en ese caso particular a controlar en algo la presión intracerebral, que no se nos subiera de 20 milímetros de mercurio. Pero pues no hay una estandarización, ni hace parte obligatoria pues como de las guías, sí se menciona, pero faltan todavía estudios a nivel de pediatría. La otra opción que tenemos, digamos, para controlar la presión intracerebral está la cranectomía descompresiva, sobre todo si tenemos pacientes que al ingreso o en las primeras 24 horas se convierte en un edema cerebral muy importante con unos TACs que nos muestran desviación de la línea media, ausencia de las cisternas, o sea, en el TAC no vemos las cisternas, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, alguna lesión focalizada como, por ejemplo, parietotemporal. En esos casos que me genere desviación de la línea media, en esos casos habría que considerar la opción de una cranectomía descompresiva para disminuir la presión intracerebral y así disminuir el riesgo de herniación que se puede llegar a presentar, sobre todo cuando hay contusiones a nivel del temporal. Eso, digamos, en cuanto a controles de presión intracerebral. Y ya, una vez controlada la presión intracerebral y teniendo una tensión arterial media, pues aseguramos una presión de perfusión cerebral adecuada para ese paciente y disminuir así la lesión secundaria. Súper importante en el trauma es la monitoría. O sea, nosotros tenemos que monitorizar absolutamente lo que más podamos. ¿Qué podemos monitorizar? Obviamente podemos monitorizar la presión intracerebral. Dependemos de neurocirugía para que nos coloque un catéter intraventricular o un tornillo subaracnoideo. Principalmente, la mayoría de las veces es un catéter intraventricular. Tiene sus complicaciones como son la ventriculitis, pero realmente dentro de los pacientes que nosotros tenemos, no tenemos ventriculitis, depende del cuidado que se le haga a ese catéter. Es la forma mucho más fidedigna para medir la presión intracerebral y tiene una adición importante, que es que nos permite drenaje del líquido cefalorraquídeo en casos de presión intracerebral aumentadas. Cuando ponemos el tornillo subaracnoideo, este tornillo subaracnoideo puede servir, pero cuando hay demasiado edema cerebral, el tejido cerebral se pega sobre el tornillo y no hace una lectura muy confiable. Entonces el ideal es el catéter intraventricular. Entonces, monitorizar la presión intracerebral, que además me permita un drenaje, ¿cierto? Ideal tener un electroencefalograma en ese paciente para poder saber si convulsiona o no convulsiona, pero digamos que no es una condición sine qua non para poder tener un paciente de trauma de cráneo.
Monitorizar la saturación venosa cerebral a nivel de un catéter en el bulbo yugular y poder determinar ese consumo de oxígeno a nivel cerebral, y también poder medir otras cosas como por ejemplo el lactato, que nos mediría el grado de metabolismo anaerobio, el grado de isquemia o de uso de oxígeno a partir de la neurona. La saturación venosa cerebral es súper importante porque me indicaría si mi paciente está hiperémico o está isquémico, los dos extremos que debemos evitar. Hay que tratar de mantener ese paciente con una rata de extracción entre el 25 y el 35%, mientras cuando hacemos el análisis de los gases arteriovenosos. Pero lo más importante no es una cifra aislada, lo más importante es mantener una tendencia, mirar la tendencia de esa saturación venosa de oxígeno, es decir, mantenerla más o menos entre 68 y 73, la saturación venosa de oxígeno. Así me asegura que ese oxígeno, ese cerebro está utilizando el oxígeno y no está gastando o no lo está utilizando. Cuando no lo utiliza es que esa célula o esa neurona está absolutamente bloqueada ya sea por el edema cerebral o porque también la tenemos con un coma barbitúrico elevado que hace que pues no utilice, que es parte de la función, disminuir ese consumo metabólico de oxígeno a esa neurona. Entonces ya tenemos la monitoría de presión intracerebral, la monitoría de saturación venosa de oxígeno. Obviamente ideal tener un electroencefalograma para medir si el paciente hace o no convulsiones. El control de las pupilas es súper importante, es una cosa que se debe hacer rutinaria y horaria en los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo, sedados y relajados. Eso como básico en cuanto a monitoría de estos pacientes. Entonces, obviamente existen los manejos adicionales, importantísimo la parte nutricional, es súper importante, y el manejo de algunas veces de anticonvulsivantes. O sea, los anticonvulsivantes en un trauma de cráneo severo, así no tenga convulsiones tempranas, se debe administrar para evitarle un gasto más a ese cerebro. O sea, no podemos exponer a un cerebro lastimado, exponerlo a que haga un episodio convulsivo donde tendría un consumo de oxígeno importante y aumentaría así la lesión secundaria. El manejo de la temperatura también es muy importante. Antes hablaba de evitar, o sea, hay que evitar la fiebre para disminuir el consumo de oxígeno de ese cerebro. Había tendencias de utilización de la hipotermia en esos pacientes, pero se ha visto que la hipotermia puede llegar a producir mayores complicaciones. Es algo protectiva y tratar de evitar, lo que sí hay que evitar es la fiebre. Como conclusión, definitivamente uno cuando ha manejado muchos años niños de trauma, no existe ninguna droga mágica ni ninguna cosa mágica que controle absolutamente la hipertensión endocraniana ni que además los mejore y los salve. El cerebro no perdona varias cosas. El cerebro no perdona la hipoperfusión, el cerebro no perdona la hipoxemia, y se debe, es como todo, o sea, todo es súper importante, o sea, mantenerlo intubado, mantenerlo oxigenado, mantenerlo perfundido, evitarle las fiebres, evitar la convulsión, mantenerlo sedado y relajado, evitarle con cualquier consumo adicional de oxígeno a ese paciente, tratar de controlar lo que más se pueda la presión intracerebral y mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Es como todo, lo mismo que los métodos de monitoría, o sea, no existe un sistema de monitoría único. Está el catéter de bulbo yugular, está la presión intracerebral, estaría obviamente el examen físico y estaría el electroencefalograma. Todo eso hace un conjunto para poder monitorizar y poder ayudar a ese paciente. No existe ningún sistema de monitoría independiente que le dé a uno como todas las cosas que necesita saber. Todas las cosas son importantes, ojalá pudiéramos tener el electroencefalograma también para esos pacientes, pero yo creo que con la presión intracerebral, con el bulbo yugular, con tensión arteriales invasivas, uno puede hacer mucho con esos pacientes y puede lograr que salgan adelante la mayoría. Habrá niños que no van a salir si ese cerebro no estuvo atendido, sobre todo agresivamente, en las primeras horas del trauma.